El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en rueda de prensa tras la segunda reunión de la Comisión Interministerial sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para superar la crisis tras la pandemia, para diseñar los instrumentos de ejecución, seguimiento y control del mismo. Solamente se producen estas oportunidades 2 veces en la vida. Y tenemos esta gran oportunidad en España para hacer todas las reformas y todas las inversiones que teníamos que haber hecho hace mucho tiempo. Simplemente les doy un dato que ustedes conocerán cuando tengan a disposición el plan, ¿no? Y es que hasta la crisis financiera, España contaba con unos niveles de inversión pública, digamos, en consonancia con la media europea. Después de la crisis financiera, los niveles de inversión pública en España cayeron radicalmente. Las políticas de austeridad fueron muy lesivas para poder abordar todas las transformaciones que teníamos que hacer en el ámbito de la transición ecológica, por poner ese caso, pero también en el ámbito del capital humano, de la educación, de la formación profesional, del sistema de universidades. Por tanto, lo que estamos haciendo con esos 140.000 millones de euros y anticipando 70.000 millones de euros en estos 3 años, no es solamente recuperar de manera mucho más intensa los niveles de PIB que teníamos antes de la pandemia, sino que también estamos dando la oportunidad a nuestro país y a nuestro sistema económico de impulsar todas esas inversiones que van a definir la competitividad de las próximas décadas. Eso es lo que estamos iniciando. Por tanto, lo que quiero decirle con esto es que el documento ha sido participativo, ha sido concienzudamente elaborado por los servicios técnicos del Gobierno de España, con el concurso y las aportaciones también de las corporaciones locales, que por primera vez en la historia han contado también con voz en las conferencias sectoriales, también, lógicamente, las comunidades autónomas y, lógicamente, también en un diálogo intenso y constante con la Comisión Europea. Por tanto, abierto, es un documento participativo, colaborativo, y, lógicamente, podrán ver que están las grandes líneas, los grandes ejes, y, evidentemente, pues estamos en una escucha constante y permanente con el resto de fuerzas políticas y también de administraciones públicas, y serán bienvenidas cualquier tipo de sugerencia o aportación que puedan hacer. Y en relación con la segunda de las cuestiones, yo creo que lo que he dicho, además en una comparecencia de prensa también en esta sala de prensa del Palacio de la Moncloa, es que el Gobierno de España tiene una intención y trabaja para que sea posible esa intención. Y el Gobierno de España lo que quiere es que no haya más prórrogas a partir del 9 de mayo. Con esa intención trabajamos. Y fíjese, hay 2 elementos que me parece muy importante incorporar al debate. El primero de ellos es que se ha iniciado un proceso de vacunación que se ha intensificado y se va a intensificar además cada semana de manera mucho más importante, hasta llegar a ese 30%, a ese 70%, mejor dicho, de vacunación en el mes de agosto, 33 millones de compatriotas. Y, por tanto, es un escenario completamente distinto al que hemos vivido, por ejemplo, el pasado verano. Va a haber un proceso de vacunación muy intenso, ya estamos en él, más de 11 millones de dosis administradas. Somos de los países que más dosis estamos administrando en niveles de ejecución respecto a las dosis que nos están llegando. Mañana mismo entra Janssen, que es una dosis, como saben ustedes, y, por tanto, el escenario es completamente distinto al que teníamos hace unos meses. Y, en segundo lugar, a lo largo de estos meses hemos ido desarrollando una cultura de cogobernanza de manera mucho más intensa. El núcleo, el corazón de la decisión de qué medidas se tienen que poner en marcha por parte de las comunidades autónomas con el amparo del Ministerio de Sanidad es el Consejo Interterritorial de Sanidad. Es decir, los consejeros y consejeras de Sanidad y la ministra de Sanidad. Ese es el escenario, ese es el espacio. A lo largo de estos últimos meses, como consecuencia de que haya habido grupos parlamentarios que han interpuesto recursos ante los tribunales se han posicionado y han dicho que los acuerdos que se planteen y se aprueben en ese Consejo Interterritorial de Salud son de obligado cumplimiento. Son de obligado cumplimiento. Por tanto, el marco jurídico en el que se va a desenvolver todas y cada una de las comunidades autónomas va a continuar siendo ese Consejo Interterritorial de Salud y, en segundo lugar, con el filtro, con el control, como no puede ser de otra manera, en este caso de los Tribunales Superiores de Justicia. Por tanto, quiero decirles con esto que a lo largo de estos últimos meses de pandemia ya larga, creo que todos somos muy conscientes de que tenemos suficientes herramientas jurídicas para abordar con garantías la pandemia en este estadio de la pandemia
Y el estadio de la pandemia hoy es un proceso de vacunación que se va a intensificar durante las próximas semanas. Estamos vacunando o poniendo dosis a 500.000 de personas al día. Por tanto, creo que el escenario es completamente distinto y, por tanto, el Gobierno de España trabaja con esa intención, con la intención de que el 9 de mayo pongamos fin al estado de alarma. Y simplemente por recordar, porque me parece muy importante, aunque suene repetitivo, pero es que esta semana, pues España va a tener más personas vacunadas con pauta completa, es decir, con 2 dosis, que los registrados oficialmente por contagios de COVID. Que en la semana del 3 de mayo, antes de que termine tentativamente el estado de alarma, tendremos 5 millones de españoles vacunados y vacunadas con 2 dosis. Que en la primera semana del mes de junio vamos a alcanzar los 10 millones de compatriotas. Que la semana del 14 de junio vamos a llegar a los 15 millones de personas vacunadas con doble dosis o con la pauta completa. Que la semana del 19 de julio serán 25 millones de personas las vacunadas y que a finales de agosto vamos a lograr ese objetivo tan añorado de que 33 millones de españoles estén vacunados con pauta completa en el mes de agosto. Por tanto, quiero decirles con esto que la pandemia, evidentemente, continúa, que tenemos que seguir manejando con absoluta prudencia el desarrollo de la misma. Vamos a tener semanas complicadas como consecuencia de los efectos de la pandemia, pero en todo caso, o de la Semana Santa, mejor dicho, pero en todo caso creo que contamos con instrumentos y herramientas jurídicas y, en segundo lugar, contamos con un proceso de vacunación cada día más intenso. Mercedes Roller, de Expansión. Aquí. Esta compañera. Muchas gracias. Yo le quería preguntar, ¿a qué obedece el retraso del plan de recuperación? ¿Cuál diría que es el principal escollo que está poniendo la Comisión Europea? Las reformas, los proyectos, y respecto a las reformas, ¿cuál sería el principal problema? Y luego, ¿qué credibilidad tiene el candidato Gabilondo a las elecciones de la Comunidad de Madrid cuando dice que no va a pactar con Podemos y que no va a subir impuestos? En el caso de los impuestos, ¿se refiere a que no los va a subir él, pero usted sí? Gracias. Bueno, muchas gracias, Mercedes, por sus preguntas. En relación con la primera, yo entiendo que podría haber un retraso si todos los países han presentado ya los planes y nosotros no hemos presentado los planes. Pero estamos en tiempo y forma, lo vamos a presentar en el mes de abril y, por cierto, le diré que vamos a ser de los primeros países que vamos a presentar nuestro plan y le puedo atestiguar, le doy mi palabra en eso, que somos de los países más avanzados también en la interlocución y las conversaciones que estamos teniendo con la Comisión Europea. Por tanto, desde ese punto de vista, lo que le quiero es negar la mayor, ¿no? Respecto a la segunda de las cuestiones, ¿no? En fin, yo ya no entro en los juicios de valoración que usted infiere en su pregunta, ¿no? Pero sí me gustaría trasladar alguna reflexión sobre lo que usted comenta y la constitución de la Comisión de Expertos para una reforma del sistema fiscal que dio a conocer ayer la ministra de Hacienda. Vamos a ver. En primer lugar, en muchas ocasiones, usted mismo en su pregunta, dice que cuáles son los problemas, cuáles son las... Bueno, sabemos que la Comisión Europea publica siempre recomendaciones específicas para los países de las reformas y las tareas que tiene pendientes. La Comisión Europea, desde hace ya mucho tiempo, pero en particular, si usted revisa las recomendaciones específicas para España desde el año 2019 y el año 2020, habla de que necesita hacer una reforma fiscal. Lo dice. En segundo lugar, el Gobierno de España, yo creo que además lo ha demostrado, con la aprobación de los presupuestos generales del año 2021, y además aquí ustedes me han preguntado en otras muchas ocasiones, ha antepuesto la recuperación económica y la recuperación de los niveles de PIB que teníamos antes de la pandemia a cualquier otra consideración vinculada con el sistema fiscal. Por tanto, primero recuperación, consolidación de la actividad económica y luego, pues efectivamente, continuaremos con nuestra hoja de ruta, con tareas que ya no solamente asumimos nosotros como gobierno de coalición, sino que además nos está marcando Europa, como es, por ejemplo, cómo sostendremos nuestros niveles de bienestar, nuestro estado del bienestar en el futuro una vez acabe esta inyección de recursos públicos que vamos a incorporar a la actividad económica durante los próximos 6 años. Por tanto, el debate de la reforma fiscal es un debate necesario. Por cierto, no es un debate necesario solamente en España. Hemos escuchado al, entiendo yo, para algunos peligroso rojo comunista Biden hablar de que tenemos que elevar los tipos efectivos de sociedades a nivel global.
para acabar con el dumping fiscal en muchísimas latitudes de una economía cada vez más global y más globalizada después de la pandemia, ¿no? Con lo cual es un debate que se está produciendo en todo el mundo, en Europa y también en España. España no es una isla, afortunadamente, ¿no? Y queremos no ser una isla, queremos estar también en esos debates y aportar también nuestra perspectiva a ello. Y una última consideración que me parece muy importante. Miren, sobre la reforma fiscal ha habido muchas comisiones de expertos, muchísimas comisiones de expertos, que no solamente ha puesto en marcha los gobiernos socialistas, sino también gobiernos del Partido Popular. Y quiero recordar además que las conclusiones de los expertos del señor Montoro y del presidente Rajoy hablaban también de la necesidad de modificar algunos impuestos. Y en ese debate de los impuestos es evidente que cada territorio tiene su perspectiva. Usted puede preguntar a la presidenta de la Comunidad de Madrid o puede preguntar al presidente de Castilla y León o al presidente de Galicia, que son del mismo partido, y yo estoy convencido de que tienen una visión completamente distinta de cuáles deben ser esos impuestos en su territorio. Porque hay algunos que tienen un desafío de concentración y aglomeración en Madrid y otros tienen un problema opuesto, que es el del reto demográfico y la despoblación. Por tanto, en la autonomía de su condición como candidato del Partido Socialista en Madrid, Ángel Gabilondo plantea su propuesta para Madrid, porque se presenta a la Comunidad de Madrid y tiene, por cierto, el respaldo del Partido Socialista de Madrid. Y la tarea que tiene el Gobierno de España es la de amoldar todas esas sensibilidades, esas demandas largamente acumuladas durante estos últimos años. Porque España pues es un país diverso desde el punto de vista territorial, con multiplicidad de casuísticas que también tienen su traducción desde el punto de vista fiscal. Bueno, perdónenme que les haya dicho todo esto para culminar diciendo que lo primero es la recuperación y que todos los instrumentos de política económica y fiscal están al servicio de la recuperación económica. Tanto es así que, como han visto ustedes, pues a lo largo de estos meses de pandemia, pues hemos comprometido el 20% de nuestro PIB en avales, en ERTES, en ayudas directas, en moratorias fiscales, en fin, en todas aquellas cuestiones que ustedes conocen. Vamos por videoconferencia. Belén Carreño, Reuters. Hola, presidente. Muy buenas tardes. Gracias por esta comparecencia. Verá, el Tribunal Constitucional alemán y también de alguna forma Polonia han dado un revés a la posibilidad de ratificar el acuerdo tal y como se contempla para poder desembolsar los fondos. Quería ver si nos podía dar usted pues una aproximación de cuántas posibilidades hay de que no salga en tiempo y forma debido a esta falta de aprobación por otros países este plan de recuperación. Y enlazando con esta pregunta, ¿cuándo será este momento en el que usted dice que en cuanto llegue el dinero pues ya será fructífero, ¿no? Ya se podrá emplear? Más o menos, ¿en qué trimestre del año estamos entonces ahora barajando que ese dinero se podría materializar con ese visto bueno de todos los países que faltan por ratificar la propuesta? Y también en línea un poco con las preguntas de mis compañeros, es cierto que España está totalmente en plazo para presentar el programa, pero también usted va mañana al Parlamento y, sin embargo, no se remite de forma oficial el plan hasta a Bruselas. No sé si nos puede explicar un poco cuáles son las últimas fricciones que hacen que en esta ida y vuelta que está teniendo el documento, bueno, pues aún el país no se haya visto con la seguridad de que va a ser aprobado como para presentarlo. Sabemos que los países solo envían el documento cuando ya tienen una confirmación tácita, por así decirlo, de que va a salir adelante. Así que si nos puede dar alguna pista de por dónde están yendo estos últimos intercambios de opinión con la Comisión Europea, se lo agradeceríamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Belén, por sus dos preguntas. En relación con la primera, que tiene que ver con el desembolso de los recursos, lo que le quiero decir es que, con independencia de cuándo se produzca, el Gobierno de España aprobó y consignó dentro de los presupuestos generales del Estado 27.000 millones de euros. 27.000 millones de euros vinculados con ese primer tramo de ayudas, de transferencias provenientes de Bruselas, y que nosotros ahora mismo vamos a financiar hasta que nos lleguen esos recursos económicos de Bruselas. Por tanto, quiero decirle con esto que, con independencia de lo que tarde o no tarde la Comisión Europea en salir a los mercados financieros, en endeudarse, en que haya países que definitivamente aprueben los planes, mejor dicho, las aportaciones de cada nación a los planes de recuperación, España ya lo hizo hace semanas, nosotros ya tenemos consignados los recursos económicos, 27.000 millones de euros, y ya lo estamos desplegando. Hoy mismo en el Consejo de Ministros hemos aprobado el plan MOVES,
que es un plan de ayudas directas para el impulso y la incentivación de la compra de vehículos híbridos, eléctricos, también de vehículos eléctricos. Por tanto, quiero decirle con esto que nosotros ya estamos desplegando esos recursos porque somos muy conscientes de que son recursos que están muy vinculados con aquello que la Comisión Europea nos va a pedir. Por ejemplo, en el ámbito de la transición ecológica y de la electrificación del sector de la automoción en nuestro país. Eso, punto 1. Y punto 2, en relación con su cuestión, con su pregunta, no soy el primer ministro en Europa que comparece ante el Congreso, ante el Parlamento Nacional de su país para precisamente explicar cuáles son las grandes líneas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y es lo que estamos haciendo, un ejercicio de transparencia, de rendición de cuentas, de escucha activa, primero con los diputados y diputadas, es decir, la soberanía nacional del país, segundo, con las conferencias sectoriales que hemos tenido con las comunidades autónomas, tercero, con los agentes sociales que se van a reunir mañana precisamente con los departamentos económicos implicados más directamente en la definición del plan. En definitiva, absoluta transparencia, absoluta rendición de cuentas y absoluta, voluntad de participar, de hacer de este proyecto un proyecto de país. Porque en realidad es de lo que estamos hablando, de un proyecto de país, de la gran oportunidad que tiene España. 2 veces en un siglo se pueden dar este tipo de oportunidades, de dar ese salto de modernidad y de prosperidad y de bienestar social en nuestro país. Y tengo que decirle que con independencia de que efectivamente puedan existir todavía algunos elementos para afinar nuestras conversaciones con las instituciones comunitarias, estamos muy satisfechos y francamente esperanzados de la etapa que vamos a abrir en España de reformas y de modernización de nuestro país. Inma Carretero, de la cadena SER. ¿Qué tal, presidente? Buenas tardes. Comentaba antes que mañana llegan la primera dosis de Janssen a España, pero acabamos de conocer que Estados Unidos ha suspendido la vacunación con Janssen en los centros federales porque se han detectado algunos casos de trombos. Me gustaría saber si esto afecta a la hoja de ruta en España. Y sobre las pensiones, ayer el ministro Escrivá dijo en la cadena SER que es necesario en España un cambio cultural para ir a un modelo de jubilación activa. Me gustaría saber si eso conlleva que estamos hablando de pensiones más bajas que tengan que complementarse con trabajos a tiempo parcial y si hay consenso dentro del Gobierno de coalición para implantar un modelo de este tipo, teniendo en cuenta que la vicepresidenta Yolanda Díaz ha hablado de que todo lo que sea alargar la edad de jubilación dificulta el acceso al mercado laboral de los más jóvenes. Gracias. Muchas gracias, Inma, por sus preguntas. En relación con la primera de las preguntas, desconocía la información, no he tenido ocasión de poder ver los medios de comunicación. Voy a enterarme exactamente cuál es esta cuestión. En todo caso, yo creo que tenemos que ser conscientes de 2 cuestiones. La primera de ellas es que todas las vacunas que ahora mismo se están suministrando y que se están administrando a la población española, europea y sin duda alguna también la estadounidense, cuentan con todas las garantías, con todas las seguridades. El análisis de riesgo-beneficio es, sin duda alguna, absolutamente desequilibrado en favor del beneficio, de salvar vidas, de defender la salud pública, de inmunizarnos todos, en definitiva, de poder empezar a superar definitivamente esta pandemia. Y lógicamente, en ese sistema de controles, el que se produzcan este tipo de parones no deja de demostrar las garantías del propio proceso de vacunación. Yo quiero esto ponerlo en valor porque en España, por ejemplo, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, la EMS, desde el principio de la vacunación en el mes de enero, ha estado recibiendo información diaria de todo el proceso de vacunación, de todos los posibles y potenciales efectos secundarios que podía tener la vacunación, ya fuese la de Moderna, la de Pfizer, BioNTech, la de AstraZeneca, la de Janssen cuando venga. En definitiva, que lo que quiero decirle con esto es que tanto a nivel europeo, en la Agencia Europea de Medicamento, como también la EMS a nivel español, los profesionales que tenemos son de una extraordinaria cualificación, que están recibiendo toda la información al instante y que, insisto, el proceso de vacunación con todas las vacunas que están ahora mismo homologadas por la EMA a nivel europeo cuentan con todas las garantías. Cuestión distinta es que efectivamente, pues cuando existen este tipo de episodios, pues evidentemente lo que tenemos que hacer es frenar, ver exactamente cuáles son los episodios, ver
tratar de entender cuál es la potencial casuística, si es que la hay, y a partir de ahí, pues evidentemente tomar decisiones como estamos tomando, por ejemplo, en el caso de AstraZeneca, gracias a las recomendaciones que nos hacen, en este caso, los técnicos y las autoridades sanitarias. En relación con la segunda de las preguntas, bueno, yo creo que a lo largo de estos meses de pandemia, bueno, mejor dicho, de legislatura, lo que hemos hecho ha sido, bueno, pues llegar a un acuerdo en el seno del marco del Pacto de Toledo, del Congreso de los Diputados, ¿no? El primer paquete de reformas del sistema público de pensiones, lo tengo aquí apuntado, que ahí anunció el ministro de Inclusión y Seguridad Social, yo creo que es muy positivo. Por ejemplo, traslada que hay un compromiso por parte del Gobierno de España, yo creo que también de todas las fuerzas parlamentarias, a menos de la mayoría, de que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo y que, por tanto, se indexen las jubilaciones al IPC. En segundo lugar, la sostenibilidad, introduciendo incentivos para elevar la edad efectiva de jubilación, que no es alargar la edad de jubilación, sino hacer o alinear, mejor dicho, la edad efectiva de jubilación con la edad legal. Y, por tanto, bueno, pues yo creo que ahí hay una serie de incentivos que son los que está planteando el ministro Escrivá, que vamos a ver qué eco tienen dentro del Congreso de los Diputados y también, lógicamente, en la interlocución con los agentes sociales. También se ha planteado la sustitución del factor de sostenibilidad, que ha sido uno de los principales, digamos, reclamaciones de los movimientos de pensionistas a lo largo de estos años, el famoso 0,25%, por un mecanismo de equidad intergeneracional. Y también, pues lógicamente, todo lo que nos han venido diciendo de las asociaciones de autónomos de que los autónomos coticen por sus ingresos reales. Bueno, estos son elementos, el primer paquete de reformas que vamos a hacer y que yo creo que cuenta no solamente con un consenso amplio dentro del Gobierno, sino también en los grupos parlamentarios, porque se localizan claramente en las conclusiones del Pacto de Toledo, ¿no? Y también yo creo que algo importante, ¿no? Y es los incentivos a los planes de pensiones de empresas, que van a ser más progresivos, que van a ser más eficientes, que los incentivos fiscales que ahora mismo existen, ¿no? Por tanto, quiero decirle con esto que también en este ámbito, en el ámbito del sistema público de pensiones, pues queremos abordar la modernización, queremos abordar reformas, pero queremos hacerlo para garantizar dos cosas. Uno, la sostenibilidad pública del sistema de pensiones y dos, para que se defienda la dignidad y se garantice la dignidad de las jubilaciones de nuestros mayores. Muy bien, el presidente tiene que preparar la comparecencia del Senado, así que lo dejamos aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acudir a esta comparecencia de prensa. Hasta la próxima.